Bueno, en esta ocasión vamos a ver una centralita que de la marca Resol y que es capaz de controlar varios sistemas mediante 3 sondas de temperatura. En este caso tendríamos 3 sondas de temperatura para controlar 3 puntos diferentes de temperatura y 2 relés de activación. Esto es lo que hace esta centralita y ahora vamos a ver para qué la usamos nosotros. En nuestro caso es una centralita específica para sistemas forzados de energía solar térmica para el calentamiento de agua. La centralita viene aquí empaquetada, viene aquí con una caja y esta caja trae una sonda, ¿vale? que es del tipo PT-Min y que es capaz de ir entre menos 5 y 105 grados. Luego tenemos otra sonda exactamente igual y una tercera sonda que es también una PT-Min, pero en este caso llegaría hasta los 200 grados. ¿Por qué es la diferencia entre esta y esta y por qué es específica para energía solar? Porque esta sería la que se colocaría en el depósito, estas dos, que tienen un rango hasta 105 grados, y esta otra sonda sería la que se colocaría en el sistema o en los captadores en el sistema de placas solares. ¿Por qué? Porque al estar en contacto con el líquido refrigerante que circula por las placas, podría llegar a temperaturas pues, superiores a los 100 grados, incluso 140, 160 o algo más de temperatura. Y tiene que ser una sonda específica que aguante tanto el recubrimiento como la propia sonda, sea capaz de aguantar eso, los 200 grados, que es para lo que está preparada esta sonda. Tenemos aquí los tornillos para la fijación de la centralita, con todos los sistemas para prensar el cable y sujetar el cable, y el manual de la centralita. En el manual pues, podemos observar ya una imagen previa en el que el dibujo me está indicando qué sistema está controlando, pero ahora después lo veremos. Este manual viene en varios idiomas, entre los cuales está el español. Aquí me explica pues, todas las funcionalidades y todas las posibles programaciones que se pueden hacer en la centralita. En la caja la abrimos simplemente levantando estas pestañitas. Vamos a sacar la centralita y esta es la centralita. Tiene una tapa, que sería la tapa que nosotros abrimos y cerramos para el control de la centralita, y sus botones de configuración y de modo de funcionamiento: 0, auto, 1. Para colgarlo tenemos los 2 tornillos para el cuelgue o simplemente para dejarla colgar como si fueran cuerdas. Bueno, aquí tenemos el manual, la parte de la sección en español. Vamos a explicar un poquito cuál sería su funcionamiento. Esta centralita en la parte interior, que hay que quitarle los 2 tornillos. Esta es la carcasa de protección de las conexiones. Observamos cómo está bastante bien señalizado todo y corresponde con lo que aparece en el manual de instrucciones, donde tendríamos una sonda S1 que ya me indica que esta es la sonda específica de la zona de placa, es decir, de la zona más caliente del circuito, en la que nosotros colocaríamos esta sonda, la sonda que hemos dicho que me aguanta hasta 200 grados, se colocaría aquí en estos 2 puntos, en el 1 y en el 2. Luego colocaríamos la sonda S2, que sería la sonda de parte baja del depósito, que me indicaría la temperatura en la que tenemos la zona de calentamiento de la energía solar. Y la zona S3 o la sonda S3 se colocaría en la parte superior del depósito, que me indicaría la temperatura de trabajo de la resistencia o del sistema de apoyo del depósito. A continuación nos vamos a la parte eléctrica, que sería esta parte de aquí,
Y esta regleta me lo pone muy sencillo, o este conexionado me lo pone muy sencillo, ya que llevaríamos los cables de corriente y los conectaríamos directamente a cada uno de los puntos. Tendríamos la entrada, fase y neutro de corriente para lo que sería el funcionamiento de la centralita, y de aquí ya me hace un puente con el sistema de la bomba. ¿Para qué? Para que solo tenga que llevar un cable a bomba. Sacaría de aquí el cable neutro y sacaría de aquí el cable de fase. Irían a la bomba circuladora. Es decir, que esta centralita admite bombas circuladoras que no son de alta eficiencia. Si fuera de alta eficiencia, usaríamos otra centralita diferente. Para el sistema que demanda más potencia, que sería la resistencia, esta centralita me aguanta hasta 14 amperios o el equivalente a 3 kilovatios. Llevaríamos, como podemos ver aquí, una de las líneas que entraría aquí, pasaría por el relé, iría a la resistencia, y incorporaríamos la otra línea por aquí, que pasaría por su relé también, e iría a la resistencia. De manera que el conexionado es tan simple como llevar los cables de corriente y en una caja de registro anterior, o bien aquí hacemos el puente que nos permite llevar la corriente tanto a la centralita, que es el único puente que tendríamos que hacer aquí, tanto a la centralita como a la entrada de la resistencia. Haríamos aquí una salida doble desde el neutro al neutro de alimentación de la centralita, y desde el neutro al neutro de la zona de relé de la resistencia, y de la fase haríamos una doble salida a la fase de alimentación de la centralita y de la fase a la zona de fase de alimentación de la resistencia o sistema de apoyo, ya que, como he comentado, lo que es la bomba se controla directamente, al ser de poca potencia, lo controla directamente a través de la placa de la centralita. No hace falta que conectemos como aquí un doble punto de alimentación. Bueno, hemos conectado ya una sonda, ¿vale? En este caso la 1, la 2 y la 3, que son sondas de prueba. Y vamos a terminar de pelar. Ya he preparado aquí todo lo que necesitaba, he estado preparando. Voy a terminar de pelar este cable, que es lo que me queda. Y ya tenemos aquí el neutro para alimentar lo que sería la centralita y para alimentar lo que sería la resistencia o el sistema de calentamiento, el sistema auxiliar para calentar el depósito. Y tendríamos la fase para alimentar la centralita y para alimentar el sistema auxiliar. Este es el puente que tendríamos que hacer o fuera, o si somos capaces de meterlo dentro con una fichita de empalme aquí dentro, pues sería ahí dentro. ¿Vale? Ponemos la fase. Ya tenemos la fase puesta, ponemos neutro. Ya ponemos neutro. Y ahora vamos a coger la fase, tal como indica el manual. Venimos con la fase y la conectamos al 14. Venimos con la fase. Y la conectamos aquí al 14. Y ahora el neutro, este de aquí, al 16. Ya me lo marca aquí también, que sería ese ahí. Neutro. Nos venimos. Aquí.
el 16. Ya tendríamos la corriente que viene desde la alimentación y estaríamos alimentando la centralita y la borna de relé que va a la resistencia o al apoyo de lo que sería el depósito. Nos quedaría conectar tanto la bomba circuladora como el sistema de apoyo o la resistencia, ¿vale? A cada una de sus conexiones. Lo vamos a coger en principio lo que sería la bomba, que la bomba, según nos pone el manual, el neutro iría en el 20 y la fase iría en el 19. El neutro lo ponemos en el 20, que lo tenemos aquí señalado. Y la fase la colocamos en el 19. Ya tendríamos la bomba conectada. Y nos faltaría la salida de resistencia, que en este caso vamos a utilizar una bombilla. La colocamos por aquí. Vamos a quitar por aquí del medio. ¿Que iría dónde? Pues iría a la salida. La fase iría en el 15 y el neutro iría en el 17. En la fase del 15, que son los huecos que nos han quedado. Fase iría el 15. Y el neutro iría al 17. Al 17. Bueno, pues ya tendríamos conectada todo lo que es la centralita. Ya nos quedaría nada más que enchufarla. Podemos ver cómo la centralita se va encendiendo. Y cómo, según los parámetros de configuración que tiene establecida por defecto la centralita, ha empezado a funcionar el sistema auxiliar. Y si escuchamos la bomba, también ha empezado a funcionar la bomba. ¿Qué es lo que estaría haciendo el sistema? Pues estaría haciendo circular el agua que pasa por las placas, el líquido refrigerante que pasa por las placas, para mandarlo caliente al depósito, y como la temperatura está por debajo de la consigna, también me estaría haciendo funcionar el sistema auxiliar, que puede ser una resistencia, como bien aquí puede ser un sistema de recirculación hasta una caldera o cualquier otro sistema que tengamos, aerotermia, etcétera, que me haga funcionar la parte auxiliar, es decir, el sistema auxiliar que me calienta en caso de que el sistema solar no sea capaz de calentar el agua del depósito por sí mismo. La centralita llega el momento de configurarla, por defecto viene en alemán, ¿vale? Voy a desconectar, aquí tenemos para desconectar
este relé en concreto para que no siga funcionando la bomba. Sigue estando activo el otro relé, que habría que configurarlo. Para entrar en el modo de configuración, simplemente vamos bajando hasta que lleguemos a la hora. Una vez que lleguemos a la hora, vemos cómo no me permite bajar más. Ya no me permite bajar más, por mucho que le dé el botón. Entonces aquí pulsamos y mantenemos pulsado hasta que entre en el modo de configuración. Ya hemos entrado en el modo de configuración y lo primero que recomiendo es que busquéis el idioma. Este sería el idioma. Pulsamos y modificamos el idioma hasta buscar SP, que es español. En este caso ES, español. Pulsamos otra vez y ya se me quedaría grabado. ¿Veis cómo ha cambiado a language, o lenguaje? Vamos a explicar ahora cómo funciona el sistema para poderlo configurar correctamente. El sistema funciona en base a las 3 sondas de temperatura, que son los únicos 3 elementos que tengo que me aportan información del sistema. Vamos a tener 2 sistemas que se activarán, que serán la bomba y el sistema auxiliar de calentamiento, que funcionarán en base a las 3 sondas de temperatura. La bomba o el relé R1 funcionará en base a la temperatura S1 y S2. ¿Y cómo funciona? Si S1 y S2 o la diferencia de las temperaturas está dentro de un rango, la bomba va a funcionar. Si sale de ese rango, va a dejar de funcionar. Lo que normalmente configuramos es que la diferencia entre la sonda S2 y la sonda S1 sea de 8 grados para que inicie el funcionamiento. De esa manera, sabemos que entre esta zona del depósito y la parte alta de las placas hay 8 grados de diferencia. El líquido caliente va a llegar hasta aquí, con 8 grados de diferencia, va a intercambiar calor con el agua del depósito y va a salir por aquí más fría. Volverá a calentar y mientras que la temperatura esté, o digamos supere los 8 grados, la bomba va a seguir funcionando. ¿Hasta cuándo está funcionando? Hasta que la diferencia de temperatura sea 4 grados. Es decir, que seguirá funcionando y cuando el sistema detecte que las placas se enfrían tanto como para que la diferencia entre la sonda o se caliente el depósito tanto como la diferencia entre la sonda 2 y la sonda 1 sea inferior a 4 grados, en ese momento pararía. ¿Vale? De manera que la bomba va a funcionar cuando la diferencia, o va a entrar en funcionamiento cuando la diferencia entre S1 y S2 sea 8 grados y va a parar a funcionar cuando sea 4 grados. Eso es configurable. Dentro de unos rangos de la centralita podremos configurar cuándo se inicia y cuándo para. Es recomendable 8 y 4 porque son las temperaturas más óptimas para que el depósito caliente de la mejor forma. Pero si esta tirada de tubería es más larga, pues se recomienda que se ponga algún grado más porque aquí tenemos una pérdida de temperatura que puede ser más o menos considerable. Y para evitar pues, que la temperatura del agua esta llegue prácticamente a lo que es la S2, pues podemos aumentar la diferencia de temperatura para que tengamos realmente una diferencia adecuada de temperatura entre el depósito. Si no tenemos eso en cuenta, la bomba podría estar funcionando mucho tiempo, ya que aquí estaríamos midiendo una temperatura suficiente para funcionar, pero la temperatura que me llega al depósito es prácticamente la misma que tiene el depósito y no habría ningún intercambio. Esa sería la primera parte del funcionamiento. Luego tendríamos una segunda parte del funcionamiento, que sería con la sonda S3, que sería la que me activaría o desactivaría el sistema auxiliar de calentamiento, que puede ser una bomba recirculadora con una aerotermia, una caldera o, como viene aquí, con una resistencia eléctrica. Esta sonda S3 me va a marcar la temperatura de consigna que yo tengo para el consumo de agua. Si son 50 grados y la temperatura del depósito está por debajo de esos 50 grados, me activará la resistencia y me la subirá hasta la temperatura de consigna de finalización, que es lo que se llama la histéresis. De manera que me lo activará, por ejemplo, en 50 grados y la temperatura fin de funcionamiento sean 55 grados. Pues irá de 50 a 55 y cortará. Y estará haciendo eso hasta que nosotros le digamos lo contrario. Pero el programa indicará que si yo estoy por debajo de 50 caliento y cuando llego a 55 corto, o la temperatura que nosotros estimemos. Aparte de eso, las centralitas tienen muchas más funcionalidades, como por ejemplo evitar
que se me congele o que se me escarche la placa, porque no me interesa que se me escarche o que se me congele el interior de la placa. El escarche me puede interesar porque quiera que durante el día tenga temperaturas bajas y quiera impedir que se me escarche, pues puedo ponerle una temperatura de desescarche. De manera que voy a coger el calor del depósito, me lo voy a llevar a las placas y voy a desescarchar la placa para que no haya hielo en la placa. Y luego podemos tener otra temperatura que evita la congelación del captador, en el que le vamos a decir a qué temperatura se congela el líquido que circula por las placas, y si esa temperatura baja por debajo de ese rango, empezará igual a coger calor del depósito y llevarlo a las placas para evitar que la tubería o el líquido que hay en la tubería se congele y pueda romper la tubería de la placa. ¿Hasta cuándo? Pues hasta la temperatura que yo le diga. Corta a partir de esta temperatura, porque ya estamos dentro de un rango seguro de funcionamiento, y cortaría la bomba de circular y de quitarle calor al depósito. ¿Qué más podemos hacer con esta centralita? Podemos también refrigerar las placas. ¿Cómo refrigeramos las placas? Porque, por ejemplo, en verano tengamos una temperatura excesiva en el circuito del anticongelante y queramos que esa temperatura baje. Lo recomendable es que las instalaciones de térmica no funcionen por encima de 110 grados, ya que a partir de esas temperaturas podemos empezar a tener degradación en el anticongelante, problemas con la junta, etc. Entonces le vamos a decir a la centralita que a partir de 110 grados arranque la bomba y enfríe contra el depósito. Esta centralita tiene una temperatura consigna del depósito, pero en este caso excepcional nos va a permitir seguir subiendo la temperatura de ese depósito incluso hasta 95 grados, que es la temperatura máxima. De esa manera voy a mantener el circuito refrigerado y el depósito va a hacer la función de zona de refrigeración de las placas. Por la noche también podemos hacer lo contrario, podemos decir, como el depósito está muy caliente, quiero refrigerarlo contra las placas, porque por la noche las placas están más frías que el depósito. Imaginaros que durante el día, refrigerando las placas, he llegado a 80 grados o a 78 y a una temperatura alta para el depósito. Entonces lo que hago es que se active la bomba y que me baje la temperatura del depósito hasta la temperatura de consigna. ¿Cuál es la temperatura de consigna? 50 grados. Por lo que va a estar funcionando la bomba hasta que baje la temperatura del depósito a 50 grados. Y de esa forma, al día siguiente partimos de 50 grados y podremos mantener el circuito primario del equipo dentro de una temperatura óptima de funcionamiento, porque durante las primeras horas el sistema será capaz de llevarme a temperatura de consigna del depósito, y a partir de esa hora lo que hará el sistema es refrigerar contra el depósito. Este sistema, que está caliente, lo irá refrigerando contra el depósito e irá aumentando la temperatura hasta los 70, 75, lo que sea. Y luego durante la noche haremos el proceso contrario. Por esta razón es muy recomendable en Andalucía, a la salida caliente del agua de los depósitos, colocar una válvula termostática que me permita mezclar agua fría y agua caliente para no provocar ningún problema por la alta temperatura a la que pueda salir del depósito. Ahora, a continuación, vamos a configurar cada uno de los parámetros. Nos vamos hasta la hora, dejamos pulsada la hora en ese punto hasta que entremos a la configuración. Como he comentado, yo pondría esta DT0, serían los primeros parámetros, que es la diferencia de temperatura entre la sonda que hay en las placas y la que hay en el depósito en las zonas del intercambiador de agua que viene de las placas. S1, S2. La diferencia para iniciar la recirculación serían 8 grados y para pararla 4. Si queremos cambiar la configuración porque nuestra tubería está más lejos, pues pulsamos, parpadea set y lo podemos subir. Por ejemplo, quisiera que fueran 12 grados porque tengo más distancia. Pues lo pongo en 12 grados y ya lo tendría modificado. Le pulso otra vez y lo dejo grabado. En nuestro caso, como os digo, vamos a poner 8 grados, lo bajamos hasta 8 grados y lo dejamos 8 grados. Lo mismo podríamos modificar, si nos interesara modificar esta de 4 grados, pues podríamos hacer lo mismo y modificarla a 4 grados. La siguiente es la S-Max, que es la temperatura máxima o la temperatura de consigna de mi depósito. En este caso está puesto 70, yo voy a dejarlo en 55.
o en 50, ya cada uno, en mi caso, 55. Luego tenemos la CEM. En la explicación anterior os comenté que hay una temperatura máxima a la que yo quisiera que funcionara la bomba. Esta es la temperatura máxima a la que yo quisiera que funcionara esa bomba. Para proteger la bomba evito que el sistema funcione a partir de 130 grados. Esta viene bien, pues yo lo dejaría en 130 grados. Luego tengo OCCO. Esta es la función que os comenté para refrigerar las placas. Si la tuviéramos en off, pues la cambiaríamos on y grabaríamos. Si la tenemos en off, no nos va a salir ninguna temperatura que modificar. Pero si la tenemos en on, ya nos está pidiendo a partir de qué temperatura queremos que refrigerar las placas. En este caso, no vamos a permitir que más de 110 grados esté el sistema de las placas, ¿vale? El líquido refrigerante que circula por las placas. Luego lo dejamos en 110 grados, pero si quisiéramos cambiarlo, pues lo mismo, le daríamos a set y modificaríamos la temperatura. El siguiente parámetro, OCMN, es la temperatura mínima del captador. Es la que os he comentado para el tema del desescarche. En principio en Andalucía no es una función que nosotros necesitemos, pero si quisiéramos utilizarla, la pondríamos en on y le diríamos, pues mira, por debajo de 10 grados ponte en funcionamiento porque se me escarchan las placas. Pero en este caso nosotros la vamos a dejar en off porque no lo vamos a utilizar. Luego tenemos la OCFR. La OCFR, que es la función de anticongelante. Esta sí recomiendo que la pongamos en on, porque con esta vamos a evitar que se nos congele nuestro líquido. Le daríamos aquí, la podemos pasar a off, a on, la ponemos en on y nos vamos a la temperatura. Aquí configuramos en CFRO, es la temperatura a la que queremos que se active el sistema si llegara. ¿Para qué? Para evitar la congelación del líquido. Esta temperatura la tenemos en función de la mezcla que hayamos hecho de anticongelante agua. Cuanta más proporción haya de anticongelante, pues más próximo estaremos a la temperatura, a una temperatura más baja, menos 15, menos 10, lo que sea, en función de, ya os digo, de los porcentajes de mezcla que hayamos hecho. En nuestro caso, pues podemos poner menos 15, menos 10. Imaginaros que tenemos una mezcla un poquito más pobre, pues ponemos por ejemplo 8 grados bajo cero. Luego, la temperatura a la que yo quisiera o a la que yo pienso que el sistema está fuera de peligro. Es decir, que esa bomba deja de funcionar porque no hay peligro de congelación. En este caso está puesto 6 grados, me parece correcto, pero podría ser algo menos. Luego nos vamos a la OSTC, que es la refrigeración del acumulador. La refrigeración del acumulador es la función que he comentado, que durante la noche refrigeramos el acumulador contra las placas. Si la tenemos en off, no haría esa función porque no nos interesa que nunca baje la temperatura, y si la ponemos en on, pues sí, haríamos esa función. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que haría esa función una vez que la activamos? Pues simplemente desde la temperatura en la que esté el depósito, que ya os digo que el máximo podrían ser 95 grados, me la bajaría hasta la de la consigna. En nuestro caso hemos puesto 55, pues estaríamos recirculando hasta llegar a 55 grados. Luego tenemos la OTC. Estos son funciones de tubo de vacío. Nosotros no trabajamos con tubo de vacío, luego en principio no la vamos a configurar. Luego vamos a tener la temperatura del termostato para el calentamiento auxiliar. ¿Vale? Este es el termostato que controla esa resistencia o esa bomba que va a la aerotermia o a la caldera. Vamos a tener la temperatura de inicio y la temperatura de fin. Es decir, a qué temperatura queremos que se conecte y a qué temperatura queremos que se desconecte. Si nosotros queremos llevar a una temperatura consigna X, pues podemos usar esto para subir hasta la temperatura consigna X, o simplemente vamos a mantener una temperatura de confort, pero no la temperatura máxima. No queremos que esté funcionando hasta los 55 grados, pero ya es una cuestión particular vuestra. Si yo, por ejemplo, quisiera llevarlo hasta la temperatura consigna, pues le digo, pues empieza a funcionar por debajo de 40 y termina funcionando. Si yo quisiera llevarlo hasta la temperatura que tengo puesta, pues termina funcionando en 55. De manera que nuestro sistema auxiliar va a funcionar cuando baje de 40 y cuando suba de 55. Que 40 me parece que el agua sale fría si no hay sol. Bueno, pues la subimos hasta una temperatura a la que a mí me parezca que ya sale el agua suficientemente caliente
como para que sea confortable. Por ejemplo, 44 grados. Allá tengo 44 grados, 55. De esta forma, el sistema auxiliar, si la temperatura bajara por debajo de 44, me la subiría hasta 55. Y luego tenemos una programación. Nos permite programar 3 franjas horarias en las que queremos que funcione ese sistema auxiliar. Esta parte no vamos a entrar, ¿vale? Pero podemos programar una hora de inicio para una primera franja, una hora de fin para una primera franja, una hora de inicio para una segunda franja, una hora de fin para una segunda franja y una hora de inicio para la tercera franja y una hora de fin para la tercera franja. Ten en cuenta que tiene que ir todo desde las 00:00 hasta las 23:59. No puedo poner que va desde las 23:59 hasta las 01:00, eso no lo permite, ¿vale? La franja dentro de las 00 hasta las 23:59, todas las franjas. Y esto solamente enciende el sistema auxiliar. Estas franjas horarias son solo para el sistema auxiliar. Luego tenemos el parámetro Fmax. El parámetro Fmax son parámetros de configuración para el tema del contador de energía, contador de horas de funcionamiento, etc. Al final es para que me dé los detalles o los datos de mi consumo, de mi generación de calor. Fmax es los litros por minuto, es decir, el caudal que tiene la bomba, el caudal máximo que me da la bomba. Al final, como digo, son parámetros en los que yo tengo que conocer cada una de las cuestiones particulares de cada elemento que participa en mi instalación. Luego, MEDT es el líquido anticongelante, el tipo de líquido anticongelante. De fábrica viene 1. Luego, MED es la concentración que tenemos de líquido anticongelante, es decir, si va a un 50 de agua, un 50 de líquido anticongelante puro, o va al 30 o al 25, en este caso está en el 45. Y luego dentro de MAN tenemos la activación manual de los relés. Aquí podemos activar y desactivar de forma manual los distintos relés. El 0, 1, 2, el que queremos que esté activado de forma manual. ¿Ves? Hemos desactivado la lámpara y hemos activado la bomba. Si le damos otra vez y ponemos en 1, desactivamos la bomba y activamos la lámpara, que sería la resistencia. Y si la ponemos en 0, desactivaremos los dos. De manera que en la posición 0, que es posición manual, se activaría el relé que nosotros marquemos aquí. Si la ponemos en auto, funcionaría de forma automática, y si la ponemos en 1, funcionaría todo. ¿Vale? En 0 solo funciona la que tengamos puesta de forma manual. Esto es útil porque si yo quiero hacer alguna prueba y siempre hago la prueba de lo mismo, pues yo dejo aquí configurado, por ejemplo, el 1, que sería la resistencia, o el 2, que sería la bomba. Yo dejo configurar la bomba y cada vez que lo pongo aquí veo si funciona o se para la bomba. O si no quiero que haga ninguno porque prefiero hacerlo de forma manual desde la configuración, pues lo dejo aquí y ya no se me activa ningún parámetro. Las unidades, que en este caso son grados centígrados, y el lenguaje. Ya habríamos terminado la configuración de la centralita. Una vez que terminemos con la configuración, pasaríamos a auto y ya el sistema funcionaría. Y queremos ponerlo aquí, pues nos vamos configuración arriba, 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 hasta que salgamos de la configuración y ya estaríamos aquí en los datos. ¿De acuerdo? Ya estaría funcionando el sistema y estaría funcionando de forma normal. ¿Cómo? Buscando que las temperaturas se fueran llegando a las consignas. La bomba está funcionando y está funcionando el sistema auxiliar porque tenemos temperaturas de 22,6 en placa, de menos 3,5 en la parte inferior del depósito y de menos 6,6 en la parte superior del depósito. ¿Vale? Entonces el sistema estaría funcionando hasta llegar a las consignas. ¿Que queremos apagarlo? Pues lo ponemos aquí y apagamos ya el sistema para probarlo. Se nos pone en modo prueba o en modo manual y esa luz nos indica que está en modo manual, con la advertencia también de que está en modo manual. Si te ha gustado este vídeo, déjanos un like. Con eso sabremos que te está gustando y podremos crear más contenido como este. También puedes comentar, preguntarnos, hacer consultas o incluso proponernos temas para futuros vídeos. Si piensas que este vídeo puede servirle a otra persona para entender un tema como este, puedes compartirlo. Y por último, puedes suscribirte
para ver nuestros próximos vídeos si es que nuestro contenido te interesa.